Bienvenidos a la reunión online de nuestro culto de viernes. Esperamos que estéis a gusto en vuestras casas, pero también conectados con nosotros, y os animamos a cantar al Señor y a hacerlo de verdad, pensando en las letras que estamos cantando, y que podamos disfrutar juntos este tiempo, en el nombre de Jesús. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Tan bueno para mí. Tú has sido bueno, Señor. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. Tu amor luchó por mí.
podemos huir de tu amor, que aunque lejos vayamos, tú nos persigues, Señor. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, perderlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor, gracias por tu sacrificio, por este amor inagotable, incomparable, Señor, y queremos disfrutar de tu amor, queremos creerlo y Señor, saber que no importa lo que hagamos, no importa lo que dejemos de hacer, tu amor es constante y nos persigue, Señor. Gracias, y queremos adorarte por tal amor, tal misericordia que has extendido hacia nosotros, Señor. Queremos entregarnos en verdadera adoración a ti con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate,
oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Tú vives, Señor. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Pues esta es una verdad que mundialmente se celebra, aunque nosotros lo celebramos todos los domingos y todos los días de nuestra vida, de que Cristo vive y de que todo este sacrificio que Él hizo es porque un día nosotros nos encontraremos con Él y una nueva historia será escrita gracias a su amor y gracias a su sangre. Y por eso cantamos en este viernes que nuestro Cristo vive y no está muerto, sino que resucitó al tercer día. Mi alma Cristo rescató, mi pecado Él cubrió, mi dolor Él lo sanó. Levántale bandera, la muerte conquistó. Mi Cristo vive en mi corazón, mi Cristo vive, la muerte Él venció. Libre soy porque mi Cristo vive, Él es mi salvación. Mi Cristo vive, autoridad me dio. Libre soy porque mi Cristo vive. Mi alma Cristo rescató, mi pecado Él cubrió, mi dolor Él lo sanó. Levantaré bandera, la muerte conquistó. Mi Cristo vive en mi corazón, mi Cristo vive, la muerte Él venció. Libre soy porque mi Cristo vive, Él es mi salvación. Mi Cristo vive, autoridad me dio. Libre soy porque mi Cristo vive en mi corazón. Mi Cristo vive, la muerte Él venció. Libre soy porque mi Cristo vive, Él es mi salvación. Mi Cristo vive, autoridad me dio. Y libre soy porque mi Cristo vive. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Es un
Placer para mí poder en esta tarde estar con ustedes por este medio, ¿verdad? Vamos a dar un mensajito de la palabra del Señor. El Señor me instó todos estos días, me lleva instado a que dé un mensaje de ánimo, ¿verdad? Y en esta tarde quiero hacerlo así, quiero dar un mensaje de ánimo. Y el ánimo es muy importante. Necesitamos estar animados. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, a veces no es fácil, ¿verdad? A veces no es fácil, debidas las circunstancias, estar animados. Lo que sí no podemos es animarnos más o animarnos menos dependiendo de circunstancias del día, ¿verdad? Si este día me sale bien, estoy animado, si este día me sale mal, no. Tenemos que ser un poquito más ecuánimes en esto, ¿no? Pero nosotros somos seres humanos y todos somos seres humanos y todos nos animamos o nos desanimamos. Los creyentes también nos desanimamos. Nos desanimamos porque la vida es así. La vida tiene altos y tiene bajos. Y nos desanimamos. No tenemos, no somos superhombres. No somos superhombres. Y además, el Señor Jesús ya nos lo advirtió, ¿verdad? El Señor Jesús en Juan 16:30 nos advirtió y nos dijo, en este mundo tendréis aflicción. Señor Jesús fue honesto. Señor Jesús no nos dijo que aquí pan sobre hojuelas. No, no. El Señor Jesús nos dijo, en este mundo tendréis aflicción. Ah, pero esos peros que muchas veces hablamos, esos peros de Jesús, ¿verdad? Dice, pero tened ánimo, tened ánimo. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Por lo tanto, el Señor Jesús nos insta a tener ánimo. Y vamos a ver también a lo que le pasó al apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando iba a Roma en un barco, la tempestad llegó. Allí creían, se levantó una tempestad tremenda, unos vientos, unas olas, aquellos creían que el barco se les hundía, creían que se iban a morir todos. Pero el Señor le dice a Pablo, no te preocupes que aquí no se va a morir nadie. Entonces Pablo en Hechos 27-25 les dice a la tripulación, por tanto, oh varones, tened ánimo, tened ánimo, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho, no se va a perder nadie, tened ánimo. El apóstol Pablo les instó a tener ánimo. Y el ánimo es muy importante. Y vamos a ver ahora una historia, así brevemente, vamos a ver una historia que viene muy al pelo, ¿no? Viene muy en sintonía con lo que estamos viviendo en estos días, ¿verdad? Y es una historia que vamos a ir a Primera de Samuel 30. Abran sus Biblias en Primera de Samuel 30, que ahí nos vamos a centrar. Es una historia pues bastante similar, salvando las distancias que pueda haber, a lo que estamos sufriendo y padeciendo en estos días, ¿verdad? Y entonces vamos a leer Primera de Samuel 30, del 1 al 3. Y dice así, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag
y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Qué tremendo, ¿verdad? David y sus hombres llegaron a la ciudad y lo cogieron por sorpresa. Él llegaba a su ciudad, llegaban a estar con su familia y sorpresivamente aquello la habían invadido, la habían quemado y habían llevado a su mujer y a sus hijos, ¿verdad? Pues lo mismo que nos pasó a nosotros. Estábamos tan tranquilos en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, y de repente, sorpresivamente, nos pasa una cosa de estas. Sorpresivamente, como le pasó a David. Y ahora decimos, Dios mío querido, pero ¿qué va a ser de nuestros trabajos? ¿Qué va a ser de nuestros negocios? ¿Qué va a ser de nuestra vida, verdad? Porque los que tenemos negocio, llevamos un mes sin trabajar. Saben ustedes que si no se trabaja, no se factura, no se cobra. Entonces, al no facturar y al no cobrar, pues díganme ustedes, ¿verdad? Entonces nos entra, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer en el 4, 34. Y dice así: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. David y sus hombres, fue tal la angustia, fue tal el horror, que lloraron amargamente, pero lloraron de tal forma, lloraron, que dice la Biblia que le lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. O sea, se quedaron sin fuerzas hasta para llorar. ¿No nos puede pasar a nosotros una cosa parecida? ¿No nos puede pasar a nosotros que nos falten también las fuerzas? Esperemos que a ninguno de los que estamos aquí, si el Señor lo permite, no nos falte ningún familiar, ¿verdad? Como está pasando. No nos falte ningún padre, ninguna madre, los padres o los abuelos. Que el Señor cuide de ellos, porque lo necesitamos, ¿verdad? Tal y cual está la cosa que están padeciendo. Los mayores son los que más están padeciendo esto. Y podemos llorar. Y llorar amargamente. Y llorar incluso, como le pasó a David, hasta perder nuestras fuerzas. Hasta ya no poder más. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir al 36. Y dice así: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlos, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijas y por sus hijos. Mas David se fortaleció en el Señor, que el Señor era su Dios. Dice, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Qué importante. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Cómo nos fortalecemos nosotros? Pues miren, el Dios en el que David se fortaleció es el mismo Dios nuestro,
exactamente el mismo Dios. David se fortaleció en el Señor su Dios. Y nosotros tenemos que fortalecernos en el mismo Dios que se fortaleció David, en el Señor nuestro Dios. ¿Y cómo nos fortalecemos? Pues mire, hermanos, nosotros tenemos que fortalecernos con la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos da fortaleza. Con la oración también. La oración es hablar con Dios. Y nosotros hablamos con Dios. Creo que nunca hemos orado tanto. Creo, como en estos días, ¿verdad? Nunca hemos clamado tanto al Señor. No solo nosotros, la iglesia nuestra, sino el mundo entero. Vemos en las noticias, vemos que otros países están clamando al Señor por las calles de rodillas, clamando al Señor. Y nosotros también clamamos al Señor. Él nos fortalece con la oración, con el clamor que le hacemos y nos fortalece también con su palabra. Su palabra nos da aliento y su palabra nos da fortaleza. Vamos a ver lo que dice en Proverbios 1:33. Fíjense lo que aquí dice. Qué texto más apropiado y qué texto más bonito. Fíjense, dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué palabras más bonitas. Dice, habitará confiadamente. Dice, vivirá tranquilo. Dice, sin temor del mal. Ahora, ¿quién habitará confiadamente? ¿Quién vivirá tranquilo? ¿Y quién vivirá sin temor del mal? El que oyere la palabra del Señor. Aquel que oyere y la palabra del Señor la tiene en su corazón. El que oyere la palabra del Señor, es el que habitará confiadamente, el que vivirá tranquilo y es el que vivirá sin temor del mal. Hermanos, el Señor nos insta en esta tarde a confiar en Él. El Señor nos insta a pedir aliento a su palabra y el Señor nos insta a fortalecernos en la oración. Amén. Vamos a seguir en Primera de Samuel, en donde estamos, en el 38, dice lo siguiente. Y David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y nosotros no le preguntamos al Señor, Señor, ¿guardarás nuestros trabajos? Señor, ¿guardarás nuestros negocios? David le preguntó, Señor, ¿iré tras ellos? Señor, ¿los alcanzaré? Y nosotros lo mismo tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿guardarás nuestros trabajos? Señor, ¿guardarás nuestros negocios? Vamos a seguir. Y el Señor le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. El Señor le dice a David, David, ánimo, ánimo David, síguelos, yo te acompaño, yo te sigo y los vas a alcanzar.
y a nosotros nos dice lo mismo. Hermanos, ánimo, ánimo porque el Señor nos va a cuidar. Ánimo, hermanos, porque el Señor nos va a guardar. Ánimo, hermanos, ánimo, porque el Señor es nuestro Dios y el Señor es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y Él nos va a guardar y nos va a cuidar. Gloria al nombre del Señor y bendecimos su nombre en esta tarde. Y ahora seguimos y vamos a leer en el 30, 18 y 19. Y dice así, 30, 18 y 19. Dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. El Señor es fiel. El Señor no nos va a dejar tirados. El Señor le dijo a David, ánimo, ve a por ellos, no te preocupes, yo estoy contigo. Te voy a darlo todo. Vas a recuperarlo todo. Y David, en su amargura, primero, en su lloro después, recuperó el ánimo, recuperó la fortaleza del Señor. David le pidió al Señor, el Señor le dijo, ve, y David con la fortaleza del Señor fue y lo recuperó todo. Nosotros también, con el ánimo que el Señor nos da, confiando en Él y con su fortaleza, vamos a salir adelante. Hermanos, necesitamos ánimo, necesitamos la fortaleza del Señor por medio de su palabra y por medio de su oración, de hablar con Él, de clamarle. Por lo tanto, que Dios os bendiga y que todo el mundo pida fortaleza al Señor. Todo el mundo sepa pedir ese ánimo que todos necesitamos. ¿Por qué? Porque no estamos exentos del mundo. Vimos antes que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, porque yo he vencido al mundo. Hermanos, ánimo. Y ahora, antes de despedirme, quiero recitar unas palabras de un corito que es entrañable. Son unas palabras de ánimo preciosas. Les invito a que lo busquen y lo escuchen, porque se van a gozar, les va a animar el alma y les va a animar el corazón y van a dar gracias al Señor y le van a dar gloria y honra a Él. Y dice así, el Señor marchando va y su pueblo junto a Él está. En su gloria, su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Gracias
y mucho ánimo a todos. Hasta la próxima. Un saludo.